Muy bien, chicos. Entonces empezamos nuestra sesión del día de hoy, 25, ¿no? ¿No es cierto? De abril, ya prácticamente terminando el mes, ¿no? Ya, correcto. Muy bien, chicos. Ujú. Muy bien, chicos. Empezamos entonces. Ya, correcto. ¿Sorteo? Sorteo. Este mes de abril queremos premiarte por todo el esfuerzo que haces por salir adelante. Por eso tenemos grandes premios para ti. Puedes ganar becas, medias becas, una batidora, una plancha, una licuadora, una hervidora, una cafetera, una olla rosera y hasta un microondas. Participar es súper fácil. Uno, matricúlate o paga tu pensión del mes de abril. Toma un mensaje o una foto con tu mamá etiquetando el colegio Spanish. Tienes clase hasta el 30 de abril. No te quedes fuera. Participa y gana con el colegio Spanish. Muy bien, chicos. Muy bien, ahí hemos visualizado un pequeño spot, ya, pues para poder participar, ¿no es cierto?, en un gran sorteo por el Día de la Madre, ya que se va a realizar este 7 de mayo, ¿no? Ya aprovechar para ello, chicos, hay que estar al día de nuestras pensiones, ¿no es cierto? Ya, cualquier otra situación seguramente lo van a coordinar ya con su asesor de grupo, ya, o de grado, ¿no, chicos? Muy bien, correcto, entonces avanzamos. Muy bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy, ya vamos a ampliar un poco, sí, en relación a lo que estábamos señalando en la clase anterior, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya, estamos en la cuarta semana, ¿correcto? Sí, dentro del primer bimestre, ¿no? Ya, ojo, ya ustedes ya están a puertas de terminar, ¿no es cierto? Ya, la secundaria, ustedes seguramente deben ser del grupo enero-junio, ¿no? Ya, correcto, entonces, aprovechen, chicos, ya no falta nada, ya, no... Profesor, Sí. Sí, ¿podría un poquito hablar de la clase anterior? O sea, un poquito, porque yo no estuve presente, o sea, porque tuve unos problemas personales y quiero un poquito como entender más, o sea, la clase anterior. ya, correcto. La clase anterior estuvimos desarrollando la Segunda Guerra Mundial y ahora también vamos a abordar un poco en relación a este tema. Entonces, ya por ahí seguramente algo vamos a poder captar, ¿no? Ya no es una clase distinta, es una clase complementaria en relación al tema anterior. No, yo sé que o sea, yo sé que se refiere a lo que se continúa del tema, ¿no? Pero me refiero a lo que se vio un Mm, poco. ya, correcto. Ya, ahí a medida que vamos avanzando, vamos a retroalimentar también, ¿no? Con algunos puntos que seguramente la clase anterior hemos señalado, ¿ya? Ok. Correcto, muy bien. Entonces, avanzamos, chicos. A ver. Bien. Visualizamos este pequeño video, lo comentamos. La Segunda Guerra Mundial, hecho que marcó la historia, por ser una de las más grandes y sangrientas guerras de la historia, dejando pueblos, ciudades, incluso países destruidos, que tardarían mucho en volver a levantarse. Pero, ¿qué también conocemos la historia? Para poder entender lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, debemos saber qué fue lo que pasó antes. La Revolución Industrial había llegado,
La creación de nuevas máquinas era algo que asombraba a las personas, y a su vez le daba más poder y riqueza a quienes ya lo tenían, aumentando su ambición por querer más. Esto provocó que las personas en Europa comenzaran a verse como enemigas. El odio era cada vez más grande, y cualquier cosa que pasara en Europa rompería el delgado hilo de la paz. Y así fue. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, hecho importante para comprender la Segunda Guerra Mundial. Europa se dividió en dos bandos, uno dirigido por Francia e Inglaterra y otro dirigido por Alemania. Al final, Alemania perdió la guerra, se rindió y aceptó pagar todos los gastos de guerra a los vencedores, lo que destruyó económicamente a Alemania. La crisis que sufrió Alemania fue tan grave que hizo enojar a mucha gente. Entre todas esas personas estaba un joven alemán llamado Adolf Hitler, que estuvo en las filas de la Primera Guerra Mundial. Hitler, enojado por la crisis, decidió unirse a la política, llegando al Partido Nacional Socialista, o mejor conocido por su abreviación, Partido Nazi. El partido tomó rápidamente el poder sobre Alemania. El dinero, que se iba dirigido para pagar los gastos de guerra de la Primera Guerra Mundial, se desvió para mejorar la economía del país y el presupuesto militar. Alemania, ya dirigida por el partido nazi, se hizo de muchos enemigos. Entre todos esos estaba la población judía, la Unión Soviética y los comunistas, y cualquier otro país que se le pusiera enfrente. La economía del país mejoró, y su desarrollo militar llegó tan lejos que ya podía invadir otros países, siendo Polonia uno de los primeros. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Esta no puso mucha resistencia, pues mientras Alemania invadía por el oeste, la Unión Soviética invadía por el este. Esto marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues Francia e Inglaterra no pueden permitir que Alemania invadiera otros países, así que inmediatamente después de lo de Polonia, le declararon la guerra a Alemania. Ellos no iban a estar solos, así que hicieron alianzas con otros países, haciéndose llamar los aliados. Pero Alemania no iba a estar sola, así que se buscó sus propios aliados, siendo Italia y Japón los más poderosos, y haciéndose llamar las potencias del eje. Después de haberse encargado de Polonia, Alemania invadió los países del norte de Europa, que no pudieron hacerle mucho frente a las fuerzas alemanas. Francia ya esperaba un ataque de Alemania desde antes de la guerra, así que como precaución puso varias fortificaciones en su frontera con Alemania para evitar que estos pasaran. Los alemanes, con tal de evitar esas fortificaciones, rodearon la frontera, pasando por Bélgica y Holanda. Esos dos intentaron detener su avance, pero su intento fue en vano. Los franceses, al ver el poder de las fuerzas alemanas, decidieron rendirse, dejándolos llegar hasta su capital, París. Una vez ocupada la ciudad de París y con un gran poder sobre la gente, Alemania decidió enfocarse en su siguiente enemigo, la población judía. Y es en esta época donde se utilizaron en mayor medida los campos de concentración o campos de exterminio. Hasta este punto, la guerra estaba a favor de los alemanes y se sentían listos para dar el siguiente paso, atacar a la Unión Soviética. La invasión, llamada Operación Barbarroja, comenzó en verano de 1941. Ese mismo año, Japón atacó la base militar de Pearl Harbor de Estados Unidos, haciendo que estos se metieran a la guerra, formando parte de los aliados. La entrada de estas dos superpotencias cambia completamente el transcurso de la guerra. Para 1942, los aliados comienzan a tomar ventaja sobre las potencias del eje. Para 1943, la Unión Soviética avanzaba de manera imparable hacia Alemania, mientras que del otro lado, Inglaterra, Estados Unidos y otros países tomaban Italia y recuperaban Francia. En abril de 1945, la capital alemana, Berlín, fue tomada por los soviéticos. Hitler, al ver su derrota como algo inevitable, prefirió suicidarse junto con su esposa antes de ser capturados. La derrota de Alemania implica el fin de la guerra en Europa. Del otro lado, Japón no podía mantener el frente contra los Estados Unidos, pero se negaban a rendirse, así que la potencia decidió utilizar su arma secreta. Unos meses después de la derrota de Alemania, en agosto de 1945, Estados Unidos arrojó por primera vez un arma nuclear sobre Hiroshima y unos días después sobre Nagasaki, dejando casi 250,000 muertos, incluyendo bajas civiles. Finalmente, Japón vio el poder que Estados Unidos tenía, así que no tuvo de otra más que rendirse, terminando la guerra, pues era el último país de las potencias del eje que seguía luchando. La guerra había terminado. Era motivo para celebrar en algunos países y motivo para llorar en otros. La paz parecía que dejaba de ser un sueño lejano y se convertía en realidad. Pero no fue así.
Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado un pequeño video, ¿no? Que pues hace referencia a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya, seguramente ustedes por su parte deben tener algún criterio, ¿no? Sí, algún punto de vista, ¿no? Es importante, chicos, ¿no? Muy bien, a ver un momento. Bien, por ahí chicos, ¿alguien que desea comentar en relación a ese video que hemos podido apreciar de parte de ustedes? Algo que podamos reflexionar, algo que desde su punto de vista, ¿no? Consideren pues indicar algo, cuestionar, ¿no? Sí, consultar, etcétera. Lo pueden hacer chicos antes de avanzar, ¿sí? ¿Alguien? Ojo, vamos anotando también nuestras participaciones. Sí, profesor, buenas noches. Quería resaltar algo. Mm, No tenía muy claro porque no lo había leído todo, pero ahora usted nos está mostrando a través de este video que Hitler y su esposa se suicidaron. Es muy difícil muchas veces, digo yo, a veces mostrar la valentía en cuanto a asumir guerras o un liderazgo, pero a la hora de enfrentar, de dar la cara, vemos que hay mucha cobardía, ¿no? El hecho de yo puedo hacer lo que yo quiera con la vida que a mí me parece, de los más débiles, pero luego no puedo asumir esa responsabilidad. Y es muy triste porque mató tanta gente y pensó de pronto que iba a pasar como que por paños fríos le iban a pasar ese crimen que él cometió, porque él fue crimen de lesa humanidad, fue categoría, ¿no? Entonces, ahora que vuelvo a ver, porque en algún momento debo haberlo leído, me doy cuenta de que el hombre es muy cobarde para poder asumir sus responsabilidades. correcto, claro. Importante su punto de vista y su reflexión, hija. Muy, muy preciso, ¿no? En relación al tema. Un favorcito, me das tus datos por el mensaje de la llamada. Yo voy consignando tu participación, por favor. Muchas gracias. Profesor. Muy bien, gracias. Por acá también nos dice Marino, ¿no? La verdadera victoria de la Segunda Guerra Mundial no fue solo territorio, sino el compromiso global, ¿no? De anteponer la dignidad humana y el derecho internacional sobre la fuerza bruta, ¿no? Esta etapa nos recuerda que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia activa de la justicia y la ética en nuestras decisiones, desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien, gracias, Marino. Ya, Marín. Correcto, por acá también nos dice Juliet, la Segunda Guerra Mundial, efectos bastante, no, bastantes en esa época, tanto a personas y países, ¿no? Exacto, tuvo muchas consecuencias letales, ¿no? Ya, destrucción, muerte, infraestructura, bienes, etcétera, ¿no? Muy bien, gracias. Un favorcito. Sí, Profesor, así como acaba de decir usted, muertes, destrucciones, y con lo que más resalto también, yo ni enterada sobre el ataque a Estados Unidos, a Pearl Harbor, algo así. correcto. Con razón me he enterado. Sí, pues, ¿no? Ahí los japoneses habían atacado y en represalia o en ofensiva a ello, ¿no? Van a mandar esas dos bombas, ¿no? A Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Muy bien. Un favor, los que están participando por directamente activando su audio, me dan sus datos por mensaje de la llamada. Y aquellos que están también indicando acá por el mensaje de la llamada, chicos, no se olviden a detallarme sus apellidos y nombres, ¿ya? Sí, por favor. Carolina Lorbe, profesor, disculpa. Bien. Un favorcito, hija, me escribes por el mensaje para que no haya problemas con tus datos, ¿sí? Por favor. Muy bien, gracias. Profesor, también podría comentar un poco sobre que, o sea, que la Segunda Guerra Mundial, como
Se dice que fue que se afectó demasiado a muchas personas y a demasiados países. Ujú, Y se pudo dejar millones de muertos, las ciudades muy destruidas y las economías muy dañadas. Y luego fue que ocurrió que hubo un cambio, o sea, fuerte, que hubo un desorden mundial y dejó las consecuencias que todavía se podrían decir que se sienten hasta hoy día, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Hoy en día, claro. ujú. Gracias. Sí, en efecto, ¿no? Esas consecuencias, como usted indica, se viven hasta la actualidad, ¿no? Un hecho importante de ello, por ejemplo, fue la Guerra Fría. Y producto de la Guerra Fría, ¿no? Norteamérica se va a encumbrar como potencia mundial, ¿no? Ya, en efecto, esas consecuencias es producto de ese momento, ¿no? Gracias. ¿Me das tus datos también, por favor, por el mensaje de la llamada para consignar tu aporte? Sí, profesor, ya. Sí, Gracias. profesor. Ah, Muy bien, por acá dice Marino también, ¿no? Dato importante, todo lo sucedido fue denominado la era de catástrofes, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. profesor, ¿puede dar mi mensaje? Sí, Sí, ¿no? sí, 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 Ahí, correcto. ahí están mis datos. Ruiz Palomino, ¿no es cierto? Sí, Muy bien, gracias. Correcto, ya consigné ya, chicos. Muy bien, gracias chicos. Ya importante nuestra participación, nuestra reflexión, ya nuestro punto crítico también es importante, ¿no? Ojo, no significa que todos podamos concertar, ya en el área de ciencias sociales, chicos, no es como el área de matemática, ¿no? Donde 1 más 1, la respuesta es 2, de forma fáctica. En cambio, en el área de ciencias sociales, ya hay distintos puntos de vista, apreciaciones, ¿no? Ya, y que hace que nutren en cierta forma, siempre en cuando sea dentro del ámbito de respeto, pues, ¿no es cierto? Y es dentro de la fraternidad, claro está. Porque el otro, imponer lo que yo pienso, como deben de pensar los demás, eso ya es una situación ajena, ¿no? Sí, muy bien, chicos. Correcto. Ya me pareció interesante, ¿no? Sus participaciones, sus puntos de vista, ¿ya? Muy bien. Ajá. Debatir con ética y responsabilidad, nos dice, ¿no? Muy bien, gracias, ya, Marino. Continuamos entonces, chicos. Ya, ojo, en esa época hay que entender, ¿no? Ya, las potencias, ¿no? Ya, las potencias económicas que se van a desarrollar, chicos, van a ser, ojo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial van a ser producidas, ¿no es cierto?, en Europa. ¿Ya? ¿Correcto? Sí. Ahí va a haber dos bloques que se van a desarrollar. Acá visualizamos, ¿no? A ver un momento. Acá tenemos un bloque, ya, acá tenemos otro, y acá están dos, ¿no? Hay tres bloques, ¿ya? El primero, chicos, este va a representar, como habíamos señalado, a la burguesía nacional, los intereses de la burguesía nacional, ¿ya? Ellos habían llegado tarde, ¿no? Sí, política, económicamente, ¿no? Ya querían, pues, mejores beneficios en Alemania, ¿no? Dentro de su estructura social, así quien tenía poder económico, ojo, eran los judíos y los alemanes natos, ¿sí? Ya habían sido dejados de lado, ¿no? Entonces va a ser una situación de revancha también, claro, está sin criterio, malintencionado, etcétera, ¿no? Pero su lucha también va a ser en relación a ello, ¿no? Correcto. ¿Qué más vemos, chicos? Acá también tenemos, ojo, esto representa a Alemania y vemos a Hitler, ¿no? Alemania, correcto. Acá vemos a Rusia, ¿no? En esa época, pues, la Unión Soviética, ¿no? La URSS, ¿ya? Que va a representar, entre comillas, ¿no? Ya se decía, pues, a los obreros y campesinos, ¿no? Supuestamente. Ya, muy bien.
Y acá tenemos, chicos, al Capitán América, ¿no? Representa, pues, en este caso a Norteamérica, ¿no? A Norteamérica. Correcto. Que ellos representan, en este caso, a la gran burguesía. Ya vemos ahí distintos grupos, actores sociales, con distintos intereses, con distinta óptica que se van a enfrentar, ¿no? ¿Ya? Ustedes saben, estos dos bloques, ¿no? Ya la Unión Soviética y Norteamérica van a ser un bloque, ¿no? ¿Ya? Contra las potencias, ¿no? Ya, del centro. Sí, ahí va a estar perdón, va a estar Alemania, ¿no? Japón, Italia, ¿no? Sí, muy bien, correcto. Entonces ahí vemos, chicos, ¿no? Un mapa importante, ¿no? Para poder diferenciar, ¿no? Muy bien, ahí vemos algunas de las causas en distintos ejes, ¿ya? Causas a nivel político, a nivel económico y a nivel territorial, ¿no? A nivel político, chicos, como estábamos señalando, ya el Tratado de Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles que había sido impuesto ¿a quién? A Alemania, ya que había sido impuesto a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, pues, ¿no? Era una deuda impagable, como estábamos señalando, ¿no? Ya en la cual, pues, no podía, sí, subvencionar los gastos de destrozos de la Primera Guerra Mundial, infraestructura, daños colaterales, etcétera, ¿no? Una demanda impagable que se le había impuesto en relación al Tratado de Versalles, ¿no? Ya, ¿qué más vamos a observar, chicos? También va a haber un pacto, ¿no? El pacto alemán, ¿no? Ya, en este caso, los alemanes y los rusos van a firmar un pacto de no agresión, ¿ya? Es decir, ¿ya? Alemania invadía Polonia, ¿correcto? Parte de Polonia, y la otra parte también invadía, ¿no? La Unión Soviética o los soviéticos, ¿correcto? Se repartían, ¿no? Supongamos, esto de acá era Polonia, ¿no? Muy bien. Una parte, sí, entraba a posesión de Alemania, ¿correcto? Y la otra parte tomaba en posesión, ¿no? Los soviéticos, ¿ya? Muy bien. Entonces, una situación de no agresión, ¿no? ¿Ya? Sí, eso va a ser en un primer momento, pero de ahí, posterior a ello, chicos, va a haber, pues, enfrentamientos y al final, ¿no? Alemania va a tomar, ¿no? Toda Polonia y va a ir en dirección, ¿no? Ya de la Unión Soviética, ¿ya? Correcto. Muy bien. Ya, entonces, al final, Alemania no va a respetar también, ¿no? Dicho pacto, ¿ya? ¿Cuál es la causa económica? Ahí vemos, ¿no es cierto? Ya la reparación de la guerra de Versalles, ¿no? Que va a provocar una crisis económica, ¿ya? Correcto, va a haber, en esa época, chicos, paros, conflictos laborales, políticos. Eso a nivel de Europa. Pero a nivel de Norteamérica hay que entender también que se va a generar una crisis económica, ¿no? La crisis del 1929 o 30, y que va a tener repercusión hasta ese momento, ¿no? Hasta el 39, ¿ya? Sobre la sobreproducción, ¿no es cierto? Ya, y Norteamérica, chicos, se va a ver obligado para salir de esa recesión, ¿no? Económica, en la cual, pues, producto de la digamos, producción, ya en mercancías, se va a involucrar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Para qué? Para salir, pues, de esa crisis económica. Generalmente, chicos, los países, ¿no? Y evocan, pues, ¿no? Invocan a hacer una guerra en relación a una crisis en la cual están atravesando, ¿no? Supuestamente en relación a esa guerra, pues van a reflotar su economía, ¿no? ¿Ya? Correcto. Entonces, lo que también pasó en ese momento. Territoriales, vemos hay conflictos, ¿no? Ya en 1936, ¿no es cierto? Ya en Rumania, sí, 38, ¿no? Auschwitz, ¿no? Ya en el 39, ¿no? En Checoslovaquia, en el 39, de igual manera en Polonia. Va a haber conflictos territoriales básicamente en Europa, ¿no? ¿Ya? Correcto. Bien. Entonces, lo que vamos a ver, chicos, hasta ahí es que Alemania, después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, correcto, ya se va a encontrar una encrucijada de seguir pagando la deuda en relación al Tratado de Versalles para poder, pues,
reflotar, ¿no es cierto?, la economía europea, ¿no?, destrozada después de la Primera Guerra Mundial, o simplemente oponerse y no pagar, ¿ya? Y él va a decidir por esta última, ¿ya? Producto del no pago de la deuda, sí, externa, por así señalarlo, va a empezar a desarrollar su industria militar, ¿ya? Va a empezar a desarrollar su industria militar, sí, y dentro de ella, chicos, no va a empezar pues con una política de desarrollo de armamentos. Hasta esa época, algunos de ellos ni siquiera se conocían, ¿no? ¿Ya? Correcto. Por un lado, ¿ya? Por otro lado, también hay que entender que en Rusia, por ejemplo, en esa época estaba ya en el poder los comunistas, ¿no? Que entre paréntesis, como les decía anteriormente, representaban a los campesinos y a los obreros, ¿no? Y estaba la figura de Stalin, ¿no? Sí, ya en relación pues a sus planes quinquenales, con la política de industrialización, ¿no? Ya en el campo y la ciudad, etcétera. Estaba intentando en cierta forma pues, ¿no? Ya industrializarse y poder desarrollar su economía, ¿correcto? Muy bien. Por otro lado, lo que estábamos señalando, Norteamérica había atravesado una crisis económica, ¿no? E intentaba también reflotar su economía. Y en consecuencia va a participar también en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los países, ¿no?, del eje, en este caso, ¿no?, Francia, Inglaterra, ¿no?, etcétera, ¿correcto?, se van a involucrar también, ¿no?, en relación, pues, a la ofensiva de los alemanes, ¿no? Los alemanes, chicos, se van a tomar, ¿no?, la molestia, el privilegio de llegar hasta Francia, ¿no?, ya, etcétera. Daba una ofensiva de llegar hasta, en este caso, Inglaterra, ¿no? Aunque Inglaterra en su momento, pues, tenía un poderío marítimo importante, ¿no? Y era la primera, o una potencia económica también en ese momento, ¿no? Profesor, disculpe, quería hacer una consulta. Sí. Usted acaba de indicar de que Estados Unidos tenía un conflicto económico y por eso ingresó a la guerra, que por eso tomó parte. Entiendo de que obviamente al haber un conflicto llevan a una guerra, pero ¿de qué manera ellos pueden mejorar la economía o reflotar su economía? ¿No es que ellos tienen pérdidas económicas grandiosas, puesto que hay que poner armamentos, alimento para soldados y todo? Entonces me queda la incógnita, ¿cómo es que reflotan su economía a través de una crisis que lleva gasto económico? Claro. Ya, de todas maneras, ¿no? Su pregunta es válida. Entender lo que está señalando, va a haber una crisis financiera o el crack financiero, el jueves negro, ¿no?, de 1929. Va a haber una sobreproducción económica, sí, su economía se va a ver deteriorada, ¿ya? Pero aún va a tener la hegemonía, va a ser una potencia económica, ¿ya? Y eso le va a obligar, como estaba señalando, participar en la Segunda Guerra Mundial, ya que también en la primera había participado y era también una potencia económica, ¿ya? Y veía peligrar también sus intereses por parte de los alemanes, ¿no? Si Alemania geopolíticamente se posicionaba en toda Europa, perdía su poderío, su influencia en Europa, ¿no? Entonces veía peligrar también sus intereses y se vio también obligado a participar. Ahora, después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, ¿no? Se van a repartir, por ejemplo, Alemania se van a repartir los 4 potencias, ¿no? Francia, Inglaterra, Norteamérica y la Unión Soviética, ¿no? Ya van a saquear los recursos de Alemania, ¿ya? Pero geopolíticamente también le va a convenir mucho a Norteamérica porque uno va a tener injerencias, ¿no?, militares, políticas en Europa, ¿correcto? Y su aspecto principal de lucha ya no va a ser los alemanes, sino van a ser los socialistas o los comunistas, ¿no?, o los soviéticos, ya que ellos también, ¿no?, ya la parte de Europa oriental, pues estaba posicionándose, había un gran avance, había el temor también del avance del llamado comunismo a nivel internacional, ¿no? En esa época, por ejemplo, en China, en Asia, había, pues, ¿no?, un movimiento importante, ¿no?, con Mao Zedong. Ya en Vietnam, de igual manera, va a haber movimientos importantes,
¿no? De tomas de los llamados socialistas o comunistas, ¿ya? Y va a ver peligrar también sus intereses, ¿no? Como potencia, ¿sí? Como estructura económica que es el capitalismo, y eso también le va a ver, ¿no? Obligado a participar, perteneciendo a un continente distinto, ¿no? Va a involucrarse de forma directa, ¿no? Básicamente para que no pierda, pues, su poderío, su hegemonía, ¿no? Ya en ese momento. Y lo que pasa en la actualidad de igual manera, ¿no? Ya, sí. Sí, me quedó claro, profesor. Muchas gracias. Pude entender ahora por qué ellos ingresaron a la guerra y por qué ahora también quieren, a como de lugar, tener con esto de la venta de los aviones en el Perú, quieren tener una economía como del lugar. Ya lo entendí. Muchas gracias, profesor. Claro, sí, en efecto, ¿no? En efecto, claro, poniendo en colación lo que están indicando, ¿no? La venta de los 3 aviones, creo, ¿no? Al Perú. Y también en el Medio Oriente, ¿no? Ustedes saben que después de la destrucción de la Unión Soviética se van a posicionar en Irak, ¿no? En Afganistán, ¿ya? Varios países, ¿no? Ya en los pueblos ya árabes, en la cual pues los norteamericanos van a tener bases militares, ¿no? Y básicamente para que tengan ahí influencia directa ante el avance, porque están próximos ahí los chinos y están próximos o vecinos también los rusos, ¿no? Entonces tienen ahí poderío, ¿no? Ya dominio geopolítico, influencia militar, etcétera, con bases militares, entonces ya no pueden en cierta forma pues hacer, no pare el avance futuro, claro está, ¿no? Si se desatara pues una agresión a gran escala, ¿no? Muy bien. Correcto, chicos, entonces avanzamos. Exacto, acá dice Marino, ¿no? Creo que es una compra errónea, ¿no? Que no va a permitir el progreso del Perú. Correcto, chicos. Ya. Al margen de las banderas políticas que uno pueda tener, ¿no? Es respetable, ¿ya? Pero destinar más de 3 millones, ¿no? De dólares a la compra de un material que no va a ser, pues, de uso importante, lejos de priorizar educación, salud, que está deteriorada, ¿no? Seguramente en las zonas de donde son ustedes, ya el sistema de salud, chicos, no puede abastecer, ¿no? Hay mucha de la gente se muere porque no hay hospitales, no hay, digamos, medicinas, no hay los instrumentos necesarios para poder, pues, ¿no? Salvar vidas, ¿no? Y nuestras autoridades y nuestros representantes y nuestros gobiernos, pues, priorizan situaciones distintas, ¿no? Ya, secundarias, por así señalarlos, ¿no? Correcto, chicos, muy bien. Continuamos entonces, muy importante, chicos, su punto también de vista de ustedes, ¿no? Ya, sí. Ojo, nosotros como estudiantes, chicos, debemos estar al tanto de la noticia, de la coyuntura actual, ¿no? Ya es una obligación moral, chicos, ¿no? Sí, desconocer eso, pues es desconocer nuestra realidad, ¿no? Saber que a cuesta de nosotros nos están robando, nos están saqueando, ¿no? Es importante mínimamente tener, pues, noción de lo que sucede en la actualidad, ¿no? Ya, y no debemos de ser ajenos a ello. Correcto, Marino, muy importante, chicos, ¿no? Tu punto de vista. Muy bien, ya. Ahí vemos otras causas, ya vamos avanzando en relación al tema, vemos otras causas políticas ¿no? Y sociales también, ¿no? Ya. Algunas de ellas ya se han señalado, ¿no? Ahí vemos las rivalidades, por ejemplo, rivalidades ideológicas. Va a haber distintas, ¿no? Rivalidades, por ejemplo, va a ser por un lado el nazismo y el fascismo que van a ser congéneres, ¿no? Van a ser un símil. El comunismo y el capitalismo, va a haber 3 ejes o 3 ideologías rivales, disímiles entre ellas, que se van a disputar, ¿no? Ya entre sí. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos, ahí? Ya alianzas también que se van a tejer, ¿no es cierto? Ya en relación, pues, a beneficios económicos, ¿no? Ya políticos que se van a dar, ¿sí? Ahí vemos la potencia aliada, ¿no? Francia, Inglaterra, Turquía, Polonia, Estados Unidos y Rusia.
Ojo, Rusia en su momento siendo pues enemigo potencial, o sea, es los comunistas y los socialistas en relación al avance de, ¿no?, de los alemanes se van a aliar, ¿no? Y después van a rivalizar también, ¿no? En una lucha encrucijada, ¿no? Ya en la posguerra ya, o la Guerra Fría, ¿no? Muy bien. Otra causa, chicos, vemos el creciente desarrollo de armamentos, ¿no es cierto? Ya, y el fracaso de la conferencia del desarme en Ginebra, ya igual que constantemente, ¿no? Ya, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, ya, o la Corte Romana, etcétera, ¿no? Señalan que no se deben de atacar a población civil, ¿no? Ya, pero lo que han hecho, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? En Irán, ¿no? Ya atacando, pues, a población civil, ¿no? Población estudiantil, ¿no? Los norteamericanos son bombardeados, están vulnerando algunos tratados, ¿no? Ya relacionados, pues, a derechos humanos, ¿ya? Bien. En esa época, de igual manera, ¿no? Se transgredieron ya algunas políticas, ¿sí? Algunos tratados, ¿no? En relación, pues, al desarme, ¿no? Ya en ese momento. Hitler también, chicos, va a decretar el rearme, ¿no es cierto?, de Alemania. Italia va a destinar un presupuesto de la producción de armamentos, ¿no? En Alemania estaba Hitler, en Italia estaba Benito Mussolini, ¿no? Sí, correcto. Ojo, en ese momento, chicos, en esa época, ya había el temor, como les estaba indicando, el avance de los movimientos socialistas. En Alemania, por ejemplo, estaba la figura de Rosa Luxemburgo, ¿no? Ya. En Italia, de igual manera, habían, ¿no?, movimientos así, ¿no? Ya, libertarios, porque ahí habían grupos, ¿no?, de anarquistas, etcétera. Ante ese temor, pues, ¿no?, estos grupos nacionalistas ya van a tomar el poder, ¿no? Sí, correcto. Entonces hay que entender también el contexto en el cual se va a desarrollar esto, ¿no? Otra causa social, chicos, vamos a ver, ¿no?, la exaltación nacionalista, ¿no? El sentimiento patriótico. El movimiento fascista, chicos, se va a desarrollar en varios ejes. El primero es la exaltación nacionalista. Ya, otro punto importante es el chauvinismo, ¿no? O sea, considerar que solamente ellos son lo principal, el resto no importa, ¿no? Ya, otro punto importante también es el tema de que ellos, entre comillas, pertenecen pues a una raza superior, ¿no? En este caso, los nazis decían los arios, ¿no? ¿Sí? Ya que se debe realizar pues una limpieza étnica. Aquellos que no sean arios, entonces, ¿no? Y dentro de esa política se dio pues la persecución a los nazis, ¿no? En los campos de concentración, ¿no? Ya dentro de esa coyuntura o política, ¿no?, de limpieza étnica, sí, se aplicó esto, ¿no? Ya, muy bien, chicos, correcto. Ahí vemos algunos hechos insólitos, entre comillas, ¿no? Y bueno, también importante señalar, ahí vemos el submarino hundido, ¿no? Ya, por un inodoro, nos indica, ¿sí? Ya, lo que estaba pasando, creo, en Norteamérica, ¿no? Los mismos norteamericanos estaban, digamos así, ¿no? Un autoboicot, ¿no? Ya se decía que estaban sus inodoros, ¿no? Estaban, ¿sí?, saturando, etcétera, ¿no? Para que no pueda, pues, funcionar, etcétera, ¿no? Y con ellos no poder participar en esta guerra en Irán, ¿no? Algo parecido a ello pasó, ¿no? Ya. Vemos también el ejército fantasma, ya es el ejército, pues, en este caso, de los norteamericanos, ¿no? Ya que van a tener, pues, mucha preparación, ¿sí? Con mucho desarrollo tecnológico, ya, y van a ingresar, ¿no? Sin hacer ruido alguno, ¿no? Ya, otro hecho tan importante. Se dice que ellos han participado, por ejemplo, al ingreso cuando atacan, ¿no?, o toman por rehén, ¿no?, en este caso, ¿no?, a Maduro, ¿no? ¿Ya? Muy bien, otro hecho también, sí, anecdótico. Y ahí tenemos también el sobrino de Hitler, ¿no?, que luchó contra él. En este caso, su sobrino de Hitler, chicos, luchó en las tropas, pues, del eje, ¿no? En este caso, en el bloque norteamericano, ¿no? Un hecho también ya singular. Ya, otro hecho también importante, por ejemplo, fue la captura
¿no? De el hijo de Stalin, ¿ya? Y Hitler va a intentar negociar, ¿no? Le va a decir, ¿sabes qué? No, señor Stalin, ¿no? Usted es representante de los soviéticos, tengo acá a tu hijo, ¿no? ¿Ya? Quiero llegar a los siguientes acuerdos, ¿no? En este caso, pues tener posesión de varios territorios, ya liberar a algunos militares que habían sido, ¿no? Sometidos, etcétera. Y Stalin le va a decir, ¿sabes qué? No, ya no voy a, mi decisión ya está tomada, ¿no? Sí, mi lucha no es contra personas, sino es en relación, pues, ¿no? A la defensa de mi población, ya, si mi hijo debe de morir en relación ¿no? En la situación en la cual se encuentra, bueno, se tendrá que hacer ese sacrificio, va a decir él, ¿no? Ya, porque de lo contrario, pues, era perder todo el territorio, ¿no? Soviético, y era perder también, ¿no? Prácticamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ustedes saben, chicos, quien hizo pare, ¿no? Al avance de los alemanes fueron los soviéticos, ¿no? Más de 27 millones de muertos por parte de ellos, ¿ya? Y si no hubiesen hecho pare los soviéticos, ¿no? Posiblemente, ¿no? Se dice, ¿no? Que no hubiese existido las generaciones actuales, ¿no? No hubiésemos existido nosotros posiblemente, ¿ya? Porque eso pues hubiese sido una ofensiva atroz, ¿no? ¿Ya? Y otro también hecho importante, chicos, el desarrollo de las bombas nucleares, ¿no? Los norteamericanos también hicieron pare en relación a ello, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Aunque los alemanes también estaban en ese trajín, ¿no? ¿Ya? Pero los norteamericanos fueron los primeros en accionar, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? El holocausto también, ¿no? Y ahí vemos, sí, el resumen del histórico del llamado el holocausto, ¿no? El ascenso nazi del 36 al 39, ¿ya? De forma pacífica, ¿no? Anteriormente, porque van a tener poderío, ¿no? A los nazis o los judíos los van a retirar del territorio, ¿no? Ya esas grandes empresas que estaban a manos de los nazis van a ser expropiadas, van a entrar a manos de los alemanes, ¿no? Y de ahí poco a poco, pues, se van a ir empoderando, ¿no? Ya, ahí vemos, ¿no? Del 39 al 41, ¿no? El estallido de la guerra ¿no? de los guetos, ¿no? Invasión a Polonia, el inicio de la guerra, ¿no? Ya, importante, en la cual, pues, se van a repartir los alemanes y los soviéticos, ¿no? Ese territorio, ¿no? Ya polaco. Otro hecho, chicos, el Escuadrón de la Muerte, la solución final del 41 al 45, ¿no? Ahí vemos algunas invasiones importantes. Ojo, de esta época, chicos, lo que hay que tener en cuenta, que jugó, como estábamos señalando en la clase anterior, el tiempo, el clima soviético jugó a favor de ellos, ¿no? Y eso permitió el repliegue de los alemanes, ¿ya? Entraron, pues, al invierno, ¿no? Ya ruso, soviético, que es el más crudo, ¿no? ¿Ya? Y que eso, no, que eso permitió, chicos, que los alemanes no tenían, pues, ¿no es cierto?, ya la indumentaria necesaria para hacer frente, ¿no?, ya a ese clima, ¿sí? Y eso permitió que puedan replegarse, ¿no? Y ante ese repliegue, pues, se dio la ofensiva de los soviéticos, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? De ahí poco a poco, pues, van a ir, ¿no?, ya liberando campos de concentración, ¿no es cierto?, ya que van a tener, pues, ya en Dinamarca, en Polonia, ¿no? Etcétera, que van a ir tomando, sí, dicho territorio, ¿ya? Y con ello, chicos, van a obtener, ¿no?, ciertas ventajas, ciertas conquistas, ¿no?, importantes, ¿correcto? Muy bien, ¿ya? Vemos algunos hechos cruciales, ya que va a ser importante en esa época, ¿sí? Entender, chicos, que el nivel de tecnología que se va a usar va a ser cualitativamente distinta, ¿no? Ya, por ejemplo, va a surgir la codificación, ¿no? Ya, encriptado, ya, mediante el Alan Turing van a intentar descifrar, pues, ¿no? Ya esas informaciones encriptadas, ¿no? Ya, sí, con servicios de inteligencia, ¿no? En este caso, pues, ¿no? Los norteamericanos usaban la CIA, sí, los rusos usaban en la KGB y los alemanes el SS, ¿no? Ya, entonces, cada uno, chicos, se van a intentar, pues, ¿no? Ya
descifrar, ¿no? Una especie de espionaje, ¿no? Ya de esas tres potencias involucradas e importantes en ese momento, ¿no? Ya, muy bien, correcto. Ahí vemos la noche de las brujas, ¿no? Ya, va a ser principalmente, chicos, realizadas por mujeres, ya, y que va a ser mujeres soviéticas, ya que van a acertar, pues, ¿no? A flancos directos ante los alemanes, principalmente, ¿no? Ya, correcto. Muy bien. A su vez, chicos, se van a emplear, por ejemplo, ¿no? Ya algunos horrores ocultos, dicen, ¿no? Se van a usar pestes, ¿no? Como la cólera, que va a aparecer armas biológicas de igual manera, ¿no? En esos plantas, ¿no? Ya de concentración, ¿no es cierto? Como Auschwitz, ¿ya? En la cual, por ejemplo, se va a hacer muchas investigaciones, ¿no? Ya de población, ¿sí? Para eso va a servir en cierta forma, ¿no? Ya para pues hacer algunas indagaciones, investigaciones, ¿no? Sí, jugar con la biología, ¿no? De las personas por parte de los alemanes, ¿no? Ya, sí, muy bien. Ahí vemos, chicos, algunos hechos claves para la victoria de los soviéticos, ¿no? La táctica de la tierra, de la quemada del invierno, ¿no? Que va a ser importante. Los soldados alemanes, ¿no? Ya, van a usar esta situación, chicos, ¿no? Para poder, ¿no es cierto?, atacar. Como le estaba indicando, el invierno en Rusia va a ser sumamente crudo, ¿no? 40 grados bajo cero, ¿no? Ante esa situación y la población, ¿no? Rusa que está pues aclimatada, tiene las condiciones necesarias, va a permitir, pues, ¿no es cierto?, usar este tipo de defensiva, ¿no? En ese momento, ¿ya? Correcto. ¿Qué más vamos a ver, chicos? El traslado de las industrias también, ¿no? Ya, rurales, ¿sí? Hay que entender, ¿no? De que los países involucrados en esta situación, chicos, sus principales industrias van a estar, pues, en las zonas urbanas, ¿no? Pero las zonas urbanas van a ser, ¿no? Blanco de la agresión de los, en ese contexto, ¿no? De los, tanto del eje y también de los aliados, ¿no? Entonces, va a ser punto neurálgico y eso va a conllevar que muchas de los países, ¿no? Ya involucrados tengan a llevar esas industrias a las zonas rurales, ¿no? Ya, ahí vemos también la batalla de Stalingrado, que va a ser la decisiva, chicos, ¿no? Va a ser el punto de quiebre, ¿no? ¿Sí? Ya, sí. En la cual pues va a haber una ofensiva, ¿no? Ya, la cual ya van a tomar en este caso, ¿no es cierto? Va a ser en relación a los alemanes van a perder, pues, ¿no? Sí, porque anteriormente Stalingrado va a estar a manos de los alemanes, ¿ya? Y en la batalla de Stalingrado, los soviéticos van a vencer a los alemanes, ¿no? Y van a entrar a una situación de repliegue, como se está señalando, ¿ya? Ahí vemos la superioridad numérica, el sacrificio humano, ¿no? Por parte de los soviéticos, ¿ya? Sí, que va a ser importante, ¿no? Son más de 27 millones de pérdida de vida de los soviéticos, una cantidad de 7 o 6 millones de los alemanes, eso es casi mínimo, chicos, ¿ya? Los chinos de igual manera tienen un aproximado de 10 millones, ¿no? Y los demás países varían también en ese orden, ¿ya? Entonces, importante, ¿no? La figura, sí, de los soviéticos en ese momento, ¿no? Ya ahí vemos la batalla ¿no? De Kursk, ¿no? Camino a Berlín, ya, en la cual pues van a tomar a Berlín, ¿no? En el 45, básicamente, ¿no? Ya ahí vemos la bandera, ¿no? Seguramente ustedes cuando van a revisar algún libro de historia, etcétera, ¿no? Ya en Berlín van a izar, pues, ¿no? La bandera socialista o comunista, ¿no? Ya, y lo que ustedes estaban indicando, ¿no? Ya se va a dar la muerte, ¿no? En este caso, el suicidio, ¿no? De Hitler y su vínculo, ¿sí? ¿No? Familiar, y algunos otros no van a intentar, pues, escapar, y otros van a ser sometidos, ¿no es cierto? Ya a un juicio, ¿no? Ya, ¿sí?
sometidos en relación pues a delitos de lesa humanidad, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahí también vemos, chicos, el papel de China en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Ya? Entender de que va a haber un intento de liberación, un movimiento de liberación nacional en China, ya a causa de Mao Zedong, ya, y en ese proceso los japoneses van a invadir, ¿no? Ya China, ¿correcto? Y van a hacer una especie de alianza, ya, entre el Kuomintang y los chinos, ¿no? Pero en este caso entre Mao Zedong, ya, para una situación de defensa ante la agresión de los japoneses, ¿no? ¿Ya? Y al final, pues van a ser vencedores estos últimos, ¿no? Esta alianza de cooperación temporal entre el Kuomintang, un partido nacionalista, y el Partido Comunista Chino, ¿no? Va a vencer, pues, en este caso, al avance, ¿ya? De los japoneses, ¿no? Ya, muy bien. Correcto, chicos. Ya, importante. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ahí vemos algunas de ellas, ¿no? Vemos la Unión Soviética, ¿no? Un costo de 27 millones de muertos, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces, ¿eso qué va a generar, chicos? Va a afectar a la natalidad, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se considera hasta la actualidad, ¿no es cierto?, que esa población no ha podido recuperarse, ¿no? Una consecuencia importante. ¿Ya? Vemos también la ocupación, ¿no es cierto? Ya China va a dar la ocupación y el colapso del nacionalismo. Ya ahí los comunistas van a tomar el poder, ¿no? Ya en el 49, pero bueno, va a ser consecuencia posterior a ella, ¿no? Ya se va a generar un cinturón de hierro, en este caso la figura del muro de Berlín, ¿no? Producto ya de la Guerra Fría, una consecuencia importante. El saqueo industrial, ¿no? Ya de igual manera, todos los ejes o bloques que van a ganar la Segunda Guerra Mundial, Francia, Inglaterra, Norteamérica, la Unión Soviética, chicos, ¿no? Van a empezar pues a saquear, ¿no? Ya de las fábricas, ¿no? De los minerales, de la riqueza que puedan haber obtenido, ¿no? De Alemania, ¿no? Ya. Va a haber también un estatus global, los dos bloques, los dos ejes, ¿no? El bloque soviético y el bloque norteamericano van a entrar en una situación de, digamos, de disputa, ¿no? Un mundo bipolar. La Guerra Fría se va a desarrollar producto de ello, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y después de esos chicos también va a haber una recuperación territorial, ¿no? Progresiva, ¿no? Ya en relación a ello. ¿Ya? Muy bien. Ahí vemos algunas consecuencias, bueno, que ya se han señalado. Ya están los ejes o los bloques que se van a enfrentar. El eje y los aliados, ¿no? Correcto. Ahí vemos un poco en relación al armamento que van a usar. Correcto. Ya, muy bien, a ver. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo.
Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra, tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas. Muy bien, chicos, ya ahí vemos los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Importante algunos datos, ya, entonces agradecerles su asistencia, su participación el día de hoy, chicos. Ya, ahí nos vamos a quedar, ¿correcto? Correcto, profesor. Muy bien, chicos, cuídense, ya nos estaremos reencontrando en una nueva oportunidad. Bendiciones, saludos a todos ustedes. Profesor, hasta luego. Cuídense.